Hola a todos, en este video vamos a hacer un par de ejercicios más de series de potencia. Entonces estamos en el ejercicio que dice sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito. Tenemos en el numerador k factorial, en el denominador una suma, una multiplicación, qué pena, de impares, 1 por 3, por 5, por todos los impares hasta llegar a 2k menos 1, que es cifra impar. Entonces, x medios elevado a la k. Entonces, para revisar el intervalo de convergencia, lo que vamos a hacer es utilizar las proporciones. Entonces, prueba las proporciones. Recuerden que, entonces, si colocamos las proporciones, necesitamos el a la n, que vendría siendo n factorial sobre, y acá diría 1 por 3 por 5 y multiplican hasta llegar a 2n menos 1. Y acá tendríamos entonces x medios a la n. ¿Sí? El n más 1 vendría siendo n más 1 factorial sobre. Entonces, como vamos a llegar un paso más adelante, entonces no vamos a llegar hasta 2n menos 1, sino vamos a llegar hasta 2 de n más 1 menos 1, o sea, vamos a llegar hasta 2n más 2 menos 1, vamos a llegar hasta 2n más 1, un paso más. Entonces nos quedaría 1 por 3 por 5 por 2n menos 1 por 2n más 1. Hasta ahí llegaríamos. Y acá tendríamos x medios a la n más 1. Entonces, en la prueba de las proporciones, lo que nosotros hacemos es límite cuando n tiende a infinito de la proporción a de n más 1 sobre a n. Entonces necesitamos el cociente para poder reemplazarlo ahí. Entonces, al hacer a n más 1 sobre a n, tendríamos en la parte de arriba tendríamos n más 1 factorial sobre 1 por 3 por 5 por n 2n menos 1 por 2n más 1, que multiplican a x medios a la n más 1. En el denominador tendríamos n factorial sobre 1 por 3 por 5 hasta llegar a 2n menos 1 de x medios a la n. Simplificando, entonces quitaríamos esta expresión con esto, quitaríamos toda esta parte, toda esta, y el n más 1 factorial se desglosa para que quede n factorial por n más 1. Entonces nos quedaría, entonces del n factorial simplemente nos quedaría el n más 1. ¿Sí? Recuerden que lo que hicimos fue n más 1 factorial sobre n factorial, lo convertimos en n factorial por n más 1 sobre n factorial, cancelamos, nos quedó sobre n más 1. En el denominador solo nos queda el 2n más 1, ¿sí? El resto se simplificó. Y de la parte de los x medios solo queda una unidad porque se canceló el otro exponente. Así quedaría la cifra. Entonces aplicamos el concepto. Entonces tendríamos, entonces prueba las proporciones, el límite n tiende a infinito de el valor absoluto de n más 1 sobre, entonces 2n más 1 que multiplica a x medios. Si revisamos, entonces esto es de la forma infinito sobre infinito. Entonces quedaría
x medios, que es una constante, bueno, dejémoslo dentro del valor absoluto para no tener problema. Es una multiplicación, entonces podemos sacarlo del valor absoluto, podemos sacarlo como valor absoluto de x medios, ¿sí? Por el límite n tiende a infinito del valor absoluto de n más 1 sobre 2n más 1. ¿Sí? Esto es un medio, esto tiende a un medio, entonces nos quedaría que esto es valor absoluto de x medios y por medio sería x cuartos. Dentro o fuera del valor absoluto, el 4 no tiene ningún problema. Entonces ese sería mi límite. Entonces necesitamos, para que haya convergencia, recordemos que converge para L menor a 1. Entonces necesitaríamos que x cuartos esté por debajo de la unidad. Entonces de ahí, nuestro intervalo de convergencia sería x entre menos 4 y 4. Tendríamos entonces, por analizar todavía tendríamos la frontera, ¿sí? Que sería como en el video anterior. ¿Sí? Y el radio de convergencia PSR igual a 4. Entonces revisemos las fronteras. Entonces necesitamos un análisis. Para x igual a menos 4. Entonces, nos quedaría k factorial sobre 1, 3, 5, 2k menos 1 por, entonces, menos 4 sobre 2 a la k. ¿Sí? Y otro análisis que hay que hacer para igual a 4 sería para revisar desde k igual a 1 hasta infinito, desde k igual a 1 hasta infinito, de k factorial sobre 1 por 3 por 5, 2k menos 1, que multiplica a 4 sobre 2 a la k. Entonces les quedaría de trabajo saber si acá, para estos dos casos, diverge o converge. ¿Sí? Para poder decidir si el intervalo es abierto o es cerrado, ¿sí? Si es desde menos 4 hasta 4 incluyéndolos, o sin incluir alguno de los dos. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Entonces dice
encuentre todos los valores de x. En el intervalo cerrado de 0 a 2pi, para los cuales la sumatoria de 1 hasta infinito de 2 sobre raíz de 3 a la k por el seno de x elevado a la k converge. Entonces vamos a acudir a la prueba de las proporciones. En este caso el n sería 2 sobre raíz de 3 a la n seno a la n de x. El a de n más 1 es 2 sobre raíz de 3 a la n más 1 seno a la n más 1, ¿sí?, de x. Entonces cuando se trabaja el valor absoluto de a n más 1 sobre a de n, nos quedaría valor absoluto de, entonces en la parte de arriba tendríamos 2 sobre raíz de 3 a la n seno a la n de x. La parte de abajo sería 2 sobre raíz de 3, aquí en la parte de arriba es n más 1, n más 1. La parte de abajo es n y seno de a la n de n. Entonces, simplificando, nos quedaría nada más valor absoluto de 2 sobre raíz de 3 seno de x. Simplificando. Entonces, aplicamos el concepto entonces de las proporciones. Entonces, límite n tiende a infinito del valor absoluto de a n más 1 sobre a n. O sea, límite cuando n tiende a infinito de las proporciones. Entonces 2 sobre raíz de 3 seno de x, si se dan cuenta la expresión ni siquiera depende de x, entonces el límite ni siquiera depende de n, que es la variable del límite, entonces simplemente nos daría 2 sobre raíz de 3 seno de x, valor absoluto. Este vendría siendo nuestro L. Entonces, para que haya convergencia garantizada, necesitamos que, entonces sabemos que converge si el L está por debajo de 1 y la prueba no es concluyente si L es exactamente 1. Entonces con este toca hacer un análisis aparte. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces primero, para la parte donde converge en L menor a 1, reemplazando sería como tener valor absoluto de 2 sobre raíz de 3 seno de x, que debe estar por debajo de la unidad. ¿Sí? Eso quiere decir que 2 sobre raíz de 3 seno de x debe estar por debajo de 1 y por encima de menos 1. Entonces operando sería como tener el seno de x, voy a multiplicar por raíz de 3 sobre 2 en ambos lados, entonces menos raíz de 3 sobre 2 raíz de 3 sobre 2. Entonces nos queda lo siguiente. Vamos a colocar acá un plano para utilizarlo como guía.
Entonces no utilicemos la extensión que queda mejor. X, esto sería Y. Más o menos hacemos un esbozo. Por acá serían pi medios, por acá estaría pi, 3 pi medios, 2 pi. Estamos trabajando en ese rango. La función seno de lo que nosotros estamos manejando, pues va a ser importante saber dónde el seno de x es exactamente raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y eso es x, seno inverso de raíz de 3 sobre 2, que son los 60 grados. Sí, esto más o menos sería los 60 grados, que esto es pi tercios. Entonces, por acá en los pi tercios, justo alcanza ese valor, que es raíz de 3, ¿sí? Sobre 2. Entonces, vamos a imaginarnos que la función seno es algo así. Por acá hay un dato coincidente donde ocurre ese valor que es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y el negativo pues sería por acá. Sí, pues no está en escala, si el dibujo es un asco, me disculpa. Sí, porque raíz de 3 sobre 2, coloquemos un poquito más de escala. Raíz de 3 sobre 2 es aproximadamente 0,87. Entonces esta línea quemará un poco más. Sobre 2. Por acá va a haber otro sitio donde da lo mismo. Entonces, este dato se calcula como esta misma distancia, pero medida desde pi hacia atrás. Entonces eso sería no en los pi tercios, sino en los pi menos pi tercios, en los 2 pi tercios. Eso sería 2 pi tercios. En la parte de abajo, ¿sí? Para buscar el menos, el dato, va a suceder lo mismo. En raíz de 3 sobre 2 vamos a tener dos sitios. ¿Sí? Uno va a ser en los 4 pi tercios. ¿Sí? Y otro va a ser en los 5 pi tercios. Y empezamos a revisar. Entonces, lo que nosotros estamos buscando
que el seno esté en esas zonas. Entonces, vamos a ver los intervalos que nos servirían. Entonces, intervalos de convergencia. De los 0 a los pi medios estamos por debajo de raíz de 3 sobre 2. Entonces nos sirve el intervalo de x de 0 a pi tercios. De pi tercios a pi medios no nos sirve. De pi tercios a 2 pi tercios no nos sirve. O sea, en toda esta zona estamos por encima y necesitamos estar por debajo. En cambio, de los 2 pi tercios, ¿sí?, a los 4 pi tercios está en la zona entre el más pequeño y el más grande. Entonces, de los 2 pi tercios hasta los 4 pi tercios también nos sirve. ¿Sí? De los 4 pi tercios, los 5 pi tercios está en la zona donde está por debajo del menor, o sea, no nos sirve. No nos sirve. Pero de los 5 pi tercios a 2 pi, de los 5 pi tercios a los 2 pi, sí nos sirve. Entonces son esas zonas las que estarían siendo útiles para nosotros. O sea, en esta zona, ¿sí?, en toda esta zona, ¿sí?, y en esta zona, porque estamos en el rango de menos raíz de 3 sobre 2 hasta raíz de 3 sobre 2. Entonces, para la parte de las fronteras, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, para revisar realmente las fronteras, ¿sí?, debería plantearse el ejercicio, ¿sí?, verificar, o sea, nos falta hacer un análisis, hay que hacer análisis entonces tendríamos que analizar el x igual a 0, el x de pi tercios, el de 2 pi tercios, hay que analizar el de 4 pi tercios, hay que analizar 5 pi tercios y hay que analizar 2 pi, para saber de esos intervalos cuáles van abiertos, cuáles van cerrados y cuáles van semiabiertos o semicerrados. Entonces nos quedaría esta parte como tarea para poder especificar bien la parte de los intervalos.